En la SAT, la tecnología y la precisión se unen para cuidar tus ojos, como merecen quienes leen, crean y trabajan con los ojos del alma. Centro Óptico La SAT, visión inteligente para mentes brillantes. Así que si como yo pasas mucho tiempo en la pantalla o leyendo, cuida tu vista con los amigos de la SAT, quienes tienen un código de descuento Merlin 2025 para obtener un 10% de descuento en tus primeros lentes. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Has viajado al Cusco, lo has visitado, te has tomado fotos, las has colgado en tus redes sociales, te gusta enorgullecerte de eso en los foros de internet o en las redes sociales, pero ¿tienes idea de qué cosa es realmente Machu Picchu? ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa es? Aunque no lo creas y no te sientas mal, nadie tiene una respuesta 100% certera, porque nuestra gran maravilla peruana es al mismo tiempo uno de los grandes misterios de la historia del Perú. Es difícil creer que algo que veamos tan seguido no tengamos la suficiente información para poder afirmar qué cosa fue. Así que ese es el objetivo del video del día de hoy. Vamos a ver qué se ha teorizado a lo largo del tiempo sobre Machu Picchu, desde un lugar que podría ser considerado una suerte de Aguiaguasi o lugar para mujeres escogidas, hasta el mítico palacio de Pachacútec, algo así como Cuscotopía en las locuras del emperador. Yo soy Merlin, atrás de esa cámara siempre estará mi gato Bigotes y actualmente mi gatito Feliz y Toshi, que están dando vueltas por acá, si fácil lo van a ver en el video. Y esta es la biblioteca de Merlin explicándote por qué nadie sabe qué exactamente es Machu Picchu. Muy bien, antes de comenzar el video vamos a mostrar las fuentes usadas para poder hacer esta mini producción, y la primera de ellas es Machu Picchu Investigaciones Interdisciplinarias, específicamente el tomo 2 de Fernando Astete y José Bastante. Este libro de aquí está en PDF, lo puedes encontrar los dos tomos, yo los tengo en físico, pero si quieres también los puedes tener en virtual, ahí googleándolo rápidamente para que te pueda caer. Y el segundo es la Enciclopedia de los Incas, editado por Gary Hurton y Adriana von Hagen. Estos dos libros son libros relativamente recientes con respecto a Machu Picchu, sobre todo este de aquí que ha salido recién en noviembre del 2025, o sea, hace muy poquito a la fecha que está este video, que es febrero del 2026. Así que vamos allá. Vamos a también ir descartando las versiones pachamamistas y místicas que te dicen que Machu Picchu es un lugar de emanación de energía, que Machu Picchu es un lugar sobreviviente de la Atlántida y todas esas cosas que, para ser bien francos, no tienen fundamento. Así que nos vamos a amparar netamente en investigaciones históricas y arqueológicas. Segunda aclaración, ¿por qué Machu Picchu es un misterio si ahí están las pruebas y allí está la evidencia arqueológica? Bueno, porque no hay referencia escrita más que algunas cosas que se han publicado, porque no hay evidencia escrita más allá de algunos documentos que se han encontrado recién en la última etapa del siglo XX. O sea, vamos a decir así que la evidencia arqueológica está allí, pero la descripción con respecto a qué cosa pudo haber sido es mucho más compleja de lo que uno cree. Y yo sé que al igual que en el video del ceviche van a decir, ¡ay, pero ahí está todo, ahí están las pruebas, ya se puede decir que es tal cosa, tal cosa! En la historia profesional, ¿no?, en la que te cuentan en la academia y en los colegios, se trabaja de otra forma muy distinta. Se tiene que tener certeza y contraste entre la evidencia arqueológica y la evidencia histórica. Así que antes de utilizar tu propio criterio, lee las fuentes que te he dado, revisa lo que dicen los especialistas y de ahí emite una opinión. A ver, las primeras propuestas con respecto a qué pudo ser Machu Picchu parten obviamente con Hiram Bingham. A Hiram Bingham se le atribuye el descubrimiento de Machu Picchu, pero recordemos que Bingham es prácticamente quien lo populariza, no técnicamente quien lo descubre. Y es que para 1912, cuando ya Machu Picchu entra en el escenario mundial, comienzan las teorías de qué cosa era este lugar. Una de las primeras cosas que se planteó era que este lugar era el gran cerro Tampu Tocco, sí, el mismo de la leyenda de los hermanos Ayar, ya que se decía que desde el cerro se podía ver unas cavidades similares a las famosas 3 ventanas que menciona la leyenda de los hermanos Ayar. Pero al poco tiempo se cayó la cosa, ya que se encontró Tampu Tocco, y este se encontraba al sur de Cusco, cerca de lo que hoy conocemos como Pacaritambo, así que Tampu Tocco descartado. Otra de las grandes ideas que se barajó, y esto fue un grave error y que incluso a veces se sigue vendiendo hasta el día de hoy, es que Machu Picchu era la mítica Vilcabamba. Tío Mewin, ¿qué cosa es Vilcabamba? Bueno, es el último reducto donde estuvieron los incas tras la llegada de los españoles. Se le considera ya el punto final de la reproducción del sistema incaico en pleno proceso de conquista. Pero tío Merlin, me dijeron que en otros lugares hay poblaciones que hasta el día de hoy siguen
siguen viviendo sin contacto con los españoles. Bueno, eso es marketing, no es historia. El tema es que Vilcabamba durante mucho tiempo obsesionó a varios investigadores para poderla ubicar, para poder saber dónde está y qué cosa fue. Y cuando se encontró Machu Picchu se dijo, este es el último gran reducto de los incas que se mencionó durante las rebeliones del siglo XVI. Obviamente esto también fue descartado. Lo curioso es que también lo propuso Bingham en algún momento. Y lo doblemente curioso es que prácticamente relacionó el lugar de Vilcabamba, o la entre comillas Vilcabamba, con Machu Picchu y al mismo tiempo el cerro Tampu Tocco, algo que no tenía sentido. Lo que sí tuvo mucho sentido es que se vendió esto para el turismo. Mucha gente hasta el día de hoy cree de que Machu Picchu es el último gran reducto de los incas que se encuentra perdido allí en la ceja de selva, y eso es falso. Por otro lado, el historiador Luis Valcárcel en esos años comentaba otra cosa interesante, que probablemente para algunos este lugar fue la mítica Vitcos o Pitcos, sobre todo partiendo de la idea de Baltasar de Ocampo, que identificaba este lugar como un lugar situado en un cerro muy alto. Quizá la asociación pudo haber parecido por el nombre Vitcos o Pitcos con la palabra Picchu, y esto pudo haber generado algún tipo de confusión. Hoy se sabe que no, porque la mítica Vitcos está ubicado en las inmediaciones de Rosa-Pata, en la subcuenca de Vilcabamba y Urubamba. La siguiente hipótesis que se lanzó fue la idea de que Machu Picchu es un gran Acliahuasi. Esta es una de las cosas que yo siempre había escuchado desde chibolo, que Machu Picchu en realidad era un gigantesco lugar reservado para las mujeres más sagradas del imperio, pero también se cayó. ¿Y a qué se debe esta primera sospecha de que cuando Hiram Bingham estuvo en el lugar se encontraron muchos, pero realmente muchos huesos de mujeres en comparación con huesos de hombres? Específicamente 109 versus 22, por lo que la gran mayoría de cuerpos que eran de mujeres hicieron pensar a la gente de la época de que ese lugar era una Acliahuasi o una casa de las escogidas. Obviamente más adelante ya se equilibró la cosa y se encontraron proporciones similares entre hombres y mujeres. La siguiente hipótesis era que se trataba de una fortaleza. Ahora, consideraciones. Fortaleza es un término occidental. En el caso incaico es un poquito complicado llamar algo así a la ligera, pero igual se planteó. Y decían que esta era una fortaleza para evitar de que los indígenas de la zona del Antisuyo entraran hacia el Cusco, y el Machu Picchu podría servir como una especie de tapón para poder evitar esta invasión. Sin embargo, también reconocen que no tenía mucho sentido. Primero, de que la altura podría ser un gran problema. Segundo, Machu Picchu está en una zona de muy alta elevación y las tribus del Antisuyo están en una parte muy baja, entonces como que no había mucha relación para poder proteger algo, sobre todo teniendo en cuenta la distancia que había que recorrer para evitar que entrara. Por otro lado, también le llamaron que podía ser una ciudadela, o sea, una ciudad fortificada, pero tampoco tenía mucho sentido, ya que la idea de una ciudadela o ciudad fortificada es que sea muy complicado de acceder, porque es como una suerte de tapón. Sin embargo, Machu Picchu sí tenía lugares de acceso que no eran tan complicados que digamos de salir. Incluso se llegó a pensar que era una suerte de ciudad autónoma. Emilio Hart Terré planteó la idea de que Machu Picchu era una ciudad autónoma que se sostenía a partir de su propia gestión, o sea, era algo autárquico. Pero esto también se cayó, ya que se sabe que los recursos que producía Machu Picchu no alcanzaban para mantener a la misma población. Y por otro lado también se ve que Machu Picchu no es un elemento aislado del resto, tiene elementos de conexión con otros lugares sagrados de la zona. Entonces, ¿qué diablos finalmente es Machu Picchu? Bueno, como ya te vas dando cuenta, las hipótesis que se van soltando tienen sus puntos fuertes y sus puntos flojos. Lo que sí tiene puntos fuertes por todos lados es que te tengas que hacer suscriptor y miembro del canal. Si te haces miembro, te recuerdo de que tienes muchos beneficios desde 5 soles al mes, como streams exclusivos y también entrevistas a historiadores en Radio Filarmonía, que también los transmito por acá. Y si te unes a la sección de 15 soles, tienes Radio Misterio, en la que todos los domingos se cuentan historias de terror andinos, obviamente con fuentes bibliográficas, para que puedas ampliar tu información por solo 15 solcitos al mes. Dale clic aquí abajito a la zona donde dice unirse y selecciona la categoría que más te guste. Y si simplemente quieres ahí revisar contenido gratuito del canal, también puedes darle suscribirse, activar la campanita y ya. Y si te gusta este trabajo, el trabajo que hacemos todos los jueves haciendo videos de historia, puedes dejar un super gracias, que de verdad me ayuda muchísimo moralmente para poder continuar haciendo estos videos y seguir sacando contenido histórico con bibliografía, no con lo que me contó mi abuelito, mi tío, mi sobrino, con bibliografía. Ahora sí, continuamos. Yendo a tiempos más modernos, comenzaron a aparecer nuevas hipótesis a la luz también de nuevos descubrimientos arqueológicos, como es el caso de Johann Reinhardt. Reinhardt propone algo que se maneja incluso hasta el día
día de hoy, de que Machu Picchu probablemente representó una suerte de zona ritual enmarcado dentro de una geografía sagrada, que está vinculado a Apus y a relatos contados también a partir de estudios etnográficos. Es decir, Machu Picchu era un lugar sagrado, pero no por sí mismo, sino por todo el conjunto que lo rodeaba entre Apus y adoratorios. Esto tendría mucho más sentido que las hipótesis anteriores, ya que los conceptos de ciudad, ciudadela, Aquiahuasi y todo lo demás se han ido cayendo con el tiempo. Sin embargo, también a partir de la poca evidencia bibliográfica que existe, se planteó otra idea, que el caso de Machu Picchu sea considerado una casa de reposo. A finales del siglo XX, Luis Miguel Glave y María Remy encontraron documentos que hacían referencia a Machu Picchu, documentos específicamente del siglo XVI, y se sabe que esto era algo considerado como predio de Pachacútec, o sea, se le asocia a Pachacútec la construcción de Machu Picchu, y esto se maneja la verdad hasta el día de hoy. Machu Picchu fue construido por Pachacútec. Ahora, ¿a qué me refiero con el caso de una casa de reposo? Que aparentemente el lugar pudo haber fungido como una suerte de palacio para Pachacútec, al estilo de los reyes europeos, que tenían también sus espacios dedicados al ocio, sus palacios, para poderse divertir, para poderse estar a sus anchas, lo cual plantea cosas más complejas, como por el hecho, si esto existe, entonces existe la propiedad privada del incanato. Entonces los reyes incas también se parecían a los reyes europeos con respecto a lugares de esparcimiento. Aquí el autor hace una cosa bien interesante, plantea la idea de que hay que tener mucho cuidado con esta interpretación, ya que tiene un grave error, de que lo que describen los españoles que hacen la referencia bibliográfica a Machu Picchu lo escriben con analogías de los lugares de donde ellos habían venido, no necesariamente con la complejidad del Inca, por lo que ellos habían visto en Europa que los reyes tienen palacios, por lo tanto Machu Picchu sería un palacio para Pachacútec. Esto ya de por sí ensucia la interpretación y hay que tomarlo muy pero muy con pinzas. Pero la idea de propiedad privada ya ha sido un poquito deslizada por Rostrovsky a partir de un testimonio de 1579, específicamente el testimonio del español Jerónimo de Henares, quien había comprado tierras que en algún momento le habían pertenecido al Inca Tupac Yupanqui y le decían que eran tierras de recreación. Nuevamente hay que tener mucho cuidado con esto, ya que las analogías con el caso español son engañosas y siempre hay que leerlas en contexto. No porque a ti te cuadre que sea algo va a ser de esa forma, tiene que haber un contraste para poder terminar afirmando de que las cosas tienen dicha naturaleza. Por último, la última hipótesis que se baraja con respecto a Machu Picchu es que pudo haber sido la tumba de Pachacútec. Así es, aunque no creas, también se baraja esa hipótesis de que Machu Picchu es la tumba del Inca Pachacútec. ¿Cómo así? Pues aquí viene la explicación. Luis Guillermo Lumbreras, por ejemplo, mencionaba de que Pachacútec había acabado sus días en este lugar, y este lugar era como una suerte de gran mausoleo como se hacía en otros grandes imperios del mundo, y que se había reservado en Machu Picchu una cripta específica para poner allí la Malki del Inca, o sea, la momia del Inca. Esto lo saca, por ejemplo, a partir de la publicación de la Crónica de Betanzos hecho por la historiadora María del Carmen Martín Rubio, quien se menciona que Pachacútec fue llevado para ser enterrado hacia la zona de Patallacta, y Patallacta correspondería al antiguo nombre de Machu Picchu. Hoy sabemos que la momia de Pachacútec ya fue destruida, o eso es lo que se cree al menos, en el hospital de San Andrés, pero al parecer su primer lugar pudo haber sido dentro de esta zona. Sin embargo, también cabe mencionar que aunque se considere la tumba de Pachacútec, no explica algunas cosas con respecto a Machu Picchu, como que por ejemplo la base documental no es tan sólida como se piensa, y que tampoco explicaría por qué posteriormente Machu Picchu se despobló. Y es así, amigos, que llegamos al final sobre el video de Machu Picchu. No se sabe qué exactamente es, no se sabe qué exactamente se hacía en este lugar, o al menos la naturaleza de la colectividad de acciones a qué desembocaba. Lo que sí se sabe, al menos hasta el día de hoy, es que es un lugar turístico, es que jala muchísima gente y que al parecer refleja esto de la geografía sagrada en el mundo incaico, que se complementaría muy bien, por ejemplo, con la idea de los seques del Cusco, que ya hice un video de eso, y con la idea de la Sucanca, algo que todavía no he hecho video, pero está en tus manos hacerla si es que dejas tu riquísimo like y tus comentarios para ayudarme con el algoritmo y con ello sacarte más historias del incanato con autores confiables, obviamente historiadores e investigadores, para ampliar tu conocimiento. Nos vemos la próxima semana.